Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico. Se localiza al noreste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz. El casco urbano se asienta en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río. Esta localidad guarda entre sus calles y avenidas mucha historia que a veces la gente no conoce. Este video es una especie de recopilación histórica en forma de iceberg, un tipo de formato en el que se expone la parte visible y superficial, en este caso, de la historia y características de Tuxtepec, con la parte más profunda, que es aquella información histórica de la localidad menos conocida y tétrica. Este iceberg se compondrá de 5 niveles. Ahora, sin más dilación, comencemos. Las condiciones biogeográficas que reflejan el entorno vital de esta pródiga región son los siguientes. Tuxtepec cuenta con 625.15 kilómetros cuadrados, confina al norte siguiendo el curso de los ríos Amapa y Tonto, así como parte del Papaloapan, con el vecino estado de Veracruz y el municipio de Nuevo Xoyaltepec, por el este con el municipio de Loma Bonita, por el oeste con Ojitlán y al sur con Chiltepec, Jacatepec y Jocotepec. Sus tierras son mayormente planas, con pequeñas elevaciones como Camelia Roja, Sebastopol, Loma Alta, entre otros lugares. Tuxtepec pertenece a la planicie costera sotaventina y es el inicio de esta. Esta ciudad se asienta en una planicie a manera de península o herradura. Esto debido a acontecimientos históricos que veremos más adelante. Los dos ríos más importantes son el Tonto y el Papaloapan, que miden 100 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Esto, claro, con algunas variaciones. La profundidad no es uniforme y el proceso de asolve ha eliminado casi toda posibilidad de navegación como antiguamente se hacía. Incluso en época de estiaje se puede cruzar caminando, pero en épocas de lluvias existen serios problemas para las comunidades ribereñas. Pero con la culminación de la presa Miguel de la Madrid ha disminuido la posibilidad de inundaciones. La altura promedio son de 11.45 metros sobre el nivel del mar y el clima es tropical húmedo y seco, con lluvias en verano, con sequías en épocas con mayor inclinación de rayos solares y con un periodo canicular en agosto. La temperatura máxima en el mes más caluroso es de 45 grados y corresponde al mes de mayo, aunque esta temperatura algunas veces es sobrepasada, mientras la temperatura mínima en el mes más frío, que es en enero, es de 12 grados. Los meses de lluvias más intensas son junio y septiembre. A la comunidad pueden llegar los vientos fuertes de Veracruz. Con frecuencia, estos se presentan en febrero y octubre. El sereno es común, debido a la evaporación rápida del agua en el suelo, y como Tuxtepec se asienta en la extensión de la faja de alta sismicidad, los movimientos telúricos son frecuentes. Sobre la flora y fauna, la región posee la más rica y completa de todas las variedades. La flora boscosa de tipo tropical perennifolia. Sobre la fauna, esta ha sido la más afectada por la apertura de áreas agrícolas y asentamientos. Animales como el tejón, el oso hormiguero, los tlacuaches e incluso el mono araña son raros de ver y hay algunos que a veces se logran apreciar como los loros, las garzas, el pato silvestre, el colibrí, la golondrina, el pájaro carpintero, el gavilán, los pichos, la lechuza y el tecolote. Sobre los reptiles, la región cuenta con víboras y lagartijas, así como iguanas y garrobos. Existen también teteretes, tilcampos, salamanquesas, lagartijas, entre muchos otros. La región cuenta con una amplia variedad de insectos, como avispas, abejas, cantáridas, chicharras, mosquitos, rodadores, hormigas de diversos tipos y muchos más. Sobre otros animales, tenemos alacranes, arañas, sapos, ranas, variedad de peces y una infinidad más de especies. La población de Tuxtepec era de 27,000 habitantes en 1970 y alrededor de 30,000 personas se habían incorporado a la población para 1990. La densidad poblacional para ese año había alcanzado las 100 personas por kilómetro cuadrado, alcanzando el 3.6% de la población del estado. Para mejorar estos datos, Tuxtepec poseía un rico potencial joven, ya que la mitad de la población no alcanzaba los 20 años. Además de esto, la relación entre natalidad y mortalidad es positiva, ya que en 1995 se registra un total de 3.018 nacimientos contra 547 defunciones. En tema de salubridad, dan servicio a la población 10 clínicas hospitales de la Secretaría de Salud.
Sobre las lenguas indígenas, predominan el chinanteco y mazateco, aunque también se habla mixteco, cuicateco, náhuatl y el ixcateco, del cual quedan menos de 10 hablantes. En 1873 se buscaron fondos para dar mantenimiento a la única escuela local, pero fue hasta inicios del siglo XX cuando las escuelas primarias llegaron a proliferar, y en 1907 se construyó el edificio de la vieja escuela que después se llamó Francisco y Madero, donde se forjaron las primeras generaciones. Con el tiempo fueron apareciendo nuevas escuelas, y en los años 70 se crearon centros de educación media, superior y terminal. Esto para satisfacer la mayor parte de las necesidades educativas del municipio. En 1980, el 16% de la población total no sabía leer ni escribir, y poco a poco este porcentaje fue disminuyendo. La educación preescolar cuenta con 16 instituciones, y para atender a la creciente población infantil, funcionan 561 escuelas a nivel distrital, de las cuales 10 se asientan en Tuxtepec. 2 instituciones imparten la educación media, y dentro de la educación media superior operan alrededor de 10 instituciones. En el nivel superior funcionan el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, donde se imparten varias especialidades, y de igual forma podemos mencionar el Instituto Tecnológico Agropecuario de San Bartolo. Existen alrededor de 7 universidades, aunque estos datos son de 1997 y pueden variar. La agricultura a mediana escala se dio en las haciendas con el cultivo del tabaco y el café, y posteriormente el cultivo de la caña. Años más tarde, con la llegada de las grandes compañías fruteras norteamericanas, se trajo el cultivo del plátano roatán, despertando una era de febrilidad de 1913 a 1934. Pero este auge se truncó debido a desastres naturales, plagas, exigencias obreras locales y afectaciones agrarias de los gobiernos. Esto causó una crisis de agricultura local, por lo que los productores intensificaron los plantíos de variedades del banano. Estos tenían que ser resistentes a enfermedades. Así también se trajo la caña y piña, siendo este último un producto de mucho auge, debido a la caída de la producción de Hawái. Pero en la actualidad, los principales cultivos de interés económico son la caña de azúcar, el plátano, el arroz, el chile, el mango, entre otros. Sobre la explotación forestal, a pesar de que Tuxtepec solo cuenta con 2 aserraderos, las especies de árboles susceptibles a explotación son la caoba y el cedro rojo. De igual forma, se explota el hule y durante muchos años se mantuvo el cultivo y recolección de barbasco, pero este no fue fructífero. Sobre la ganadería, esta se dio a partir de los años 40, pero ya no era un componente básico de la economía local. El municipio posee 46.207.6 hectáreas de terreno cubiertos de pasto natural, donde funcionan 1.620 unidades de producción dedicadas a la crianza de ganado bovino. 2.269 explotan porcinos y 63 unidades crían caprinos, siendo una parte considerable de estos procesados por una empacadora de carnes en Tuxtepec. Desde el siglo XVIII, la industria empezó siendo artesanal, y fue en 1825 que cobró relevancia, y empiezan a aparecer zapateros, carpinteros y sastres. A finales del siglo XIX y principios del XX, fincas como San Antonio y la de San Bartolo establecieron trapiches movidos por vapor que fabricaban azúcar de piñón y aguardiente de caña, y años más tarde se instalan factorías como la de piedra en Sebastopol, despepitadora de algodón en el Yucal y la planta de ácido cítrico en la Candelaria. Y cómo no hablar del surgimiento de las grandes industrias en la región, como la fábrica de papel Tuxtepec en 1958, el ingenio Adolfo López Mateos en 1968, Proquibemex en 1975 y la cervecera del Trópico en 1984. Si hay algo que distingue a Tuxtepec entre una gama de características, es su actividad comercial. Su posición privilegiada en el centro nodal de la cuenca del Papaloapan fue reconocida desde la época prehispánica, a tal punto de ser el principal pueblo de mercaderes de esta región, donde se comerciaban desde chalchihuites hasta esclavos. Tal era su importancia que se sabe que existe un rito llamado el rito de Tuxtepec, pero eso lo veremos más adelante. La actividad comercial se perdió durante la colonia y resurgió con la llegada de los veracruzanos provenientes del Bajo Papaloapan. Ya en este siglo, la actividad comercial se amplía y diversifica constantemente, y hoy es fácil encontrar vendedores ambulantes, misceláneas, tiendas de abarrotes, boutiques, mercados y tiendas de autoservicios. La zona de mayor actividad para el comercio se sitúa entre la Avenida Libertad a la Independencia,
y de las calles Hidalgo a Iturbide, siendo la principal arteria la avenida Independencia. Tuxtepec posee una infraestructura turística que va de hoteles, agencias, servicios complementarios de apoyo turístico, entre otros, pero la promoción en este aspecto es de las más pobres. En 1990, el gasto turístico llegó apenas a 1,350 pesos por turista. Funcionaban aproximadamente 34 hoteles de diversas categorías en el municipio de Tuxtepec. En una periferia de 40 kilómetros se destacan sitios para los turistas como Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, así como balnearios como Susul y El Naranjal, entre otros. Los primeros caminos tuxtepecanos fueron veredas que, siguiendo el curso de los ríos, comunicaban a una población con otra. Después de todo, como muchos pueblos remotos, los habitantes de Tuxtepec buscaban las márgenes del río para efectuar sus asentamientos. Pero con el pasar del tiempo, los caminos del distrito se fueron multiplicando. La construcción de los puentes carreteros de Tuxtepec, Papaloapan, el ingenio Adolfo López Mateos, Chiltepec y otros, tanto como la construcción de las carreteras hacia Oaxaca en los años 50, permitieron la comunicación terrestre hacia distintos puntos del estado y los estados vecinos. Pero un aspecto que debe mencionarse es el abandono que en términos de mantenimiento sufren los caminos de la región, en contraste con la red de carreteras de los estados vecinos. Y por si tienen curiosidad, según el Censo Nacional de Carreteras, Tuxtepec cuenta con casi 300 kilómetros de carretera. La construcción de ferrocarriles se inició en el siglo XX, esto para dar mayor agilidad a los productos agrícolas de la región. En 1902 se fundó Loma Bonita como un campamento ferroviario y en 1904 se construyó el puente férreo sobre el río Papaloapan. La estación de Lule se convirtió en el punto de confluencia del transporte local. La forma más antigua de transporte la constituyeron las embarcaciones primitivas, pero en su mayoría los viajes se hacían a pie o a lomo de bestia. Pero con la introducción de bestias de tiro, la apertura de caminos propicios se hizo necesaria. Durante el siglo XIX, la transportación fluvial se hizo más activa a partir de chalanes impulsados por ruedas dentadas y más tarde por vaporcitos de pequeño calado. Tiempo después llegó el ferrocarril y al poco tiempo se estableció el servicio de transporte local entre Tuxtepec y Paso Canoa. Consecuentemente, este servicio se fue extendiendo hasta tocar otros puntos inmediatos, hasta que llegaron a la ciudad algunas líneas comerciales del estado de Veracruz, comunicándolo con las ciudades circunvecinas. El paso del río se efectuaba a través de pangas, ubicadas en el Caracol y Paso Real. En la actualidad, tocan a la ciudad 6 líneas comerciales de pasajeros y existen varias líneas de transporte local. El aeropuerto de Ciudad Alemán es el más cercano a Tuxtepec y a nivel comercial, el aeropuerto más inmediato está ubicado en el puerto de Veracruz. La rama es una costumbre veracruzana adaptada a la región, pero a diferencia de Veracruz, donde se realiza durante todo diciembre con distintas facetas, en Tuxtepec solo se manifiesta del 16 al 24 del mes, coincidiendo con la celebración de las posadas. La rama consiste básicamente en adornar la rama de un árbol con globos, serpentinas, faroles, entre otras cosas, colocar las estampas de un santo cualquiera e ir de casa en casa cantando la canción popular de Naranjas y Limas. El estribillo se alterna con cuartetas improvisadas chuscas con motivos navideños, acompañadas con diversos instrumentos musicales, y en los casos más simples, piedras, sonajas de corcholatas y otros instrumentos improvisados. Al final de la interpretación se pide el aguinaldo. Tuxtepec existió en 1450 a 1530, en el actual barrio del Castillo, y duró aproximadamente 80 años antes de desaparecer hace 500 años, tanto por los conflictos, los tributos, la esclavitud o las epidemias. Probablemente se escogió este lugar por el arroyo de agua limpia, hoy llamado Moctezuma, y ser cruce a rutas mercantes. Los primeros pobladores, muy probablemente, eran de origen azteca, y tal vez tenían por deidad protectora a Yacatecutli. Tuxtepec y San Juan Bautista Tuxtepec son dos asentamientos totalmente distintos, fundados por distintas personas a casi 200 años de distancia. Al deshacerse las congregaciones ordenadas por el virrey Luis de Velasco, los congregados recibieron la orden de regresar a sus antiguos parajes. En el caso de Tuxtepec, los sobrevivientes volvieron para establecer el pueblo en la parte baja, sobre la necesidad legal de la posesión de la tierra. Al paso del tiempo, y ante algunos conflictos suscitados con los pueblos vecinos por el establecimiento de los límites, la corona
decidió emprender una amplia campaña de regularización de los fondos legales, encomendando la tarea a don Luis Eugenio de Valenzuela, comisario subdelegado del Juzgado Privativo de Composiciones de Tierras, quien se presentó a la comunidad Osila para que allí concurrieran todos los pueblos que desearan obtener el reconocimiento de sus tierras. Mediante una fórmula convencional en el procedimiento, el juez comisario tomaba la declaración de 3 testigos, quienes juraban saber por la señal de la Santa Cruz la ubicación de los límites de los pueblos. En el caso de Tuxtepec, el 1 de julio de 1711 se ordenó que pagaran por sus demasías con respecto a las 600 varas la cantidad de 100 pesos en oro para tomar posesión legal de sus tierras. En algunos casos, aunque para Tuxtepec no está documentado, las autoridades pasaban a los pueblos y recorrían los linderos y mojoneras, en tanto que los pobladores arrancaban hierba y tiraban las piedras, esto en señal de posesión. De tal manera que, desde entonces, Tuxtepec cuenta con la posesión legal de sus tierras, de las cuales, en 1937, se tomaron 588 kilómetros cuadrados para formar el actual municipio de Loma Bonita. En el fragmento de este mapa, podemos observar la ubicación de las 2 comunidades referidas, Tuxtepec y Usila. Asimismo, las poblaciones importantes cuentan con una iglesia regular señalada con una cruz sobre el círculo de ubicación, pero Tuxtepec no la tenía. Durante los años 80, doña Siria Ochoa publicaba en aquellos años un folleto promocional llamado Yo soy la cuenca del Papaloapan, que duró apenas un año. Lo importante aquí es que en uno de esos ejemplares había anuncios de establecimientos ochenteros. Algunos han subsistido a lo largo de los años y otros, lamentablemente, ya desaparecieron. ¿Reconoces alguno de estos locales? Tuxtepec, a través de su historia, ha tenido 66 periodos presidenciales. El primero se dio en 1908 a 1910 y el jefe político fue Cándido Fernández García. Y el más reciente, que es del periodo 2022 a 2024, lo tiene Irineo Molina Espinosa. Sobre la historia de los gobernantes, los datos más resaltantes son que 2 de ellos fueron jefes políticos, 2 periodos fueron junta de administración civil, 32 fueron elegidos por elección popular y 29 fueron presidentes municipales. Esto de 1957 a la fecha. De igual forma, durante 1916 y 1917, las fuerzas militares gobernaron la comunidad. Han sido 55 las figuras políticas que ha tenido Tuxtepec, teniendo más de un periodo Ángel Vidal Brocado, Felipe Matías Parra, Fernando Bautista Dávila y Pedro Castillo Estrada, siendo este último el único que ha tenido 3 periodos presidenciales y siendo Fernando Bautista Dávila el más reciente y el único que tuvo 2 periodos continuos. Los únicos periodos de 3 años fueron los de Rodolfo Pardo y Fernando Bautista Dávila. Hubo 17 periodos cuyos gobernantes duraron 2 años, siendo el de Felipe Matías Parra el único no consecutivo, y existieron 38 periodos de 1 año. Pedro Castillo Estrada ha sido el presidente que más tiempo estuvo en el poder, ya que estuvo 3 periodos diferentes, y entre los periodos más cortos existen 2 periodos que duraron menos de 1 año. Para más información, pueden ver mi video Presidentes de Tuxtepec. Podemos agregar, en este punto, que muchos han sido los casos de corrupción de algunos de estos individuos. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna anécdota de algún presidente que ha tenido Tuxtepec? ¿Quién ha sido el mejor en tu opinión? La traza de la plaza principal de Tuxtepec debió configurarse a principios de 1700, con tal mal tino que resultó ser un trapecio y no un cuadrado. Sin embargo, no tuvo ninguna relevancia en el siglo XVIII, y no será hasta mediados de 1800 cuando empiecen a configurarse los espacios de la Plaza de Armas. La iglesia en 1852, el Palacio Municipal en 1880, el teatro en 1892 y la Casa Curatal en 1894. De los últimos años del siglo XIX a los primeros del siglo XX se le dio forma al Parque Benito Juárez, para lo cual, en el 1900, se construyó el desplante del kiosco central, que tras muchos cambios en su estructura, sobrevivió hasta finales del siglo. El desplante o zócalo del kiosco del Parque Juárez se colocó en 1900, pero su construcción fue lenta y azarosa. Este primer kiosco tenía forma hexagonal, soportado por 6 columnas tipo dóricas y una escalera central para alcanzar el primer nivel. En la parte superior tenía herrería y columnas metálicas sostenían la cúpula en forma de campanula. En 1906, para conmemorar el centenario del nacimiento del benemérito, se colocó la estatua sobre un pedestal, misma que se convertiría en una estatua itinerante.
ya que ha cambiado de posición al menos unas 4 veces en el siglo pasado. Esta estatua contaba con un bastón, pero este se perdió y se desconoce su paradero. Las antiguas yaguas y árboles endémicos que caracterizaron al parque a principios del siglo XX, como aparece en la foto de Charles B. Wade en 1906, se sustituyeron unos años después por pinos y laureles, los cuales serían reemplazados en los años 50 por laureles de la India, mismos que sobrevivieron hasta la década de 1980, alcanzando una gran talla. A su vez, el kiosco se fue transformando hasta ser sustituido por una pagoda, la cual servía de foro, pero esta volvió a ser kiosco más foro con velaria ya en el siglo XXI. Las bancas originales, de fierro colado y madera, se cambiaron por unas bancas de concreto fincadas por casas comerciales y a mediados de los años 70 por unas bancas de granito aglomerado, y estas por las actuales de años recientes. En ese sitio salvaron la vida a varios habitantes durante 1944 y nacieron las Tres Marías. Al final de la riada, el padre Silviano Pérez ofreció una misa pública en el kiosco. Los fines de semana, la marimba, lira tuxtepecana de Juan Silva, amenizaba las tardes. Estas fotografías son de 1909. Se trata de imágenes captadas un año antes del centenario de la independencia, en las cuales se pueden apreciar el kiosco antiguo, las calzadas interiores con una vegetación endémica, las bancas de herrería que se mantuvieron por muchos años y el monumento a Benito Juárez en la calzada principal, que iba del Palacio Municipal al kiosco. Esta es otra fotografía de 1937, donde se muestra el primer kiosco del Parque Juárez, el cual se empezó a construir en 1900. Esta imagen es interesante porque muestra en detalle la estructura y a un grupo de personas con la indumentaria de la época. En esta fotografía se aprecia el Palacio Municipal antiguo y un segmento del Parque Juárez sobre la calle 5 de Mayo. Al fondo, el edificio del Teatro Hidalgo. En el Parque Juárez también existió un monumento a la bandera, mucho más elaborado que las astas monumentales que se instalaron a finales del siglo XX. Este monumento fue construido por el señor Arnulfo Trujano Muñoz. Esto durante el periodo como presidente municipal de don Jesús García López, entre 1953 y 1955. Sobrevivió hasta la remodelación del parque a principios de la década de 1970. Fue en 1952 que se puso un nuevo kiosco en forma octogonal. Esto por el maestro Simón Hernández, y poco a poco se fue degradando hasta albergar a un sitio comercial para finales de los 70. A mediados de los 80 se sustituyó por una poco favorable pagoda diseñada por el arquitecto Toledo y ejecutada por el maestro Algimiro Ochoa, solo para ser cambiado nuevamente en este siglo por un nuevo kiosco. Lo que nunca prosperó en el parque, sin duda alguna, fueron las fuentes, y como las fuentes en Tuxtepec nunca han funcionado, las del parque no fueron la excepción. Una de ellas fue financiada por los Rotarios y al poco retirada. Entonces se construyó un adefesio de fuente colocada en la esquina de Guerrero y Libertad, el cual fue demolido para colocar en la misma ubicación la fuente actual, que tampoco funciona. Pero el parque ha sido centro de reunión, de encuentro, de diversión y esparcimiento para muchas generaciones. Alguna vez la marimba animó sus tardes y se instalaron juegos infantiles que hicieron la delicia de los lugareños. También existió un hidrante donde se surtía agua a la población a mediados del siglo pasado. Punto focal de los actos cívicos y sociales de la comunidad. El Parque Juárez es sin duda alguna uno de los espacios que identifican y dan vida a la ciudad. Durante la época prehispánica, Tuxtepec debía pagar el tributo a la hegemonía azteca. Se tenía que pagar 500 ropas de algodón, 50 jícaras de oro, 1000 sacos de cacao, 24,000 manojos de plumas de guacamaya, 6 collares, 20 pendientes de ámbar, 100 botes de liquiámbar y 16,000 pelotas de hule, entre muchas otras cosas. Para más información acerca de los tributos que se debían pagar, pueden ver mi video, Los tributos de Tuxtepec. Durante los años 70 existieron postales. Estas servían para enviar saludos y notas de viaje, pero había que franquearlas con un timbre o estampilla postal, cuyo costo se podía elegir de 3 tipos de servicio: ordinario, aéreo y entrega inmediata, aunque en realidad todos se tardaban el mismo tiempo en llegar. Estas postales hablan de una época que suma ya 50 años hacia atrás, antes de que el internet inundara nuestras vidas. Si te interesa ver más datos como estos, te invito a ver mi lista de reproducción ¿Sabías que Tuxtepec?